nuestro tema de pavimentos rígidos. Antes quería consultarlos algo, si están de acuerdo. Estoy viendo que el contenido de materia para el segundo parcial al ser muy grande. Si están de acuerdo, podríamos dividir en tres. Entonces, el siguiente examen darían sobre el método del Instituto del Asfalto, el método ISO 93 de pavimentos rígidos y los programas de IPAV. Y el último examen sería sobre el PSA y el ISO 97. ¿Qué dicen? Sí, ingeniero, buenas tardes. Que lo Así también, pero tres. tiene que ser presencial, ¿no? Obviamente, ingeniero. Entonces podemos hacer eso porque así tienen también más posibilidades de aprobar, ¿no? ¿Qué dicen los demás? ¿Qué una pregunta? Sí, Entonces programaríamos más o menos para el 30 de noviembre, alrededor del 30 de noviembre. Voy a buscar una fecha. ¿Nos podría volver a indicar cómo vamos a dividir, por favor? Lo que os decía es que nosotros tenemos programados solo 2 parciales. Y el segundo parcial estaría muy cargado, porque tenemos el método del Instituto del Asfalto, tendríamos los programas de IPAV, tendríamos el ISO 93 de pavimentos rígidos, el ISO 97 de pavimentos rígidos, el PSA de pavimentos rígidos. Si están de acuerdo, también podemos unir en un solo examen, pero lo que les proponía era que ese contenido dividamos en 2. Entonces, el siguiente examen solo sería el método del Instituto del Asfalto para flexible, los programas de IPAV y el ISO 93 de pavimento rígido. Para el final quedaría el PSA, quedaría el ISO 97 y si hay tiempo, evaluación de pavimentos. ¿Qué dicen? Está bien, Inge. A mí me parece bien, Inge. Una consulta, ¿cómo daríamos el examen de DIPAV? Presencial. ¿Llevaríamos nuestras compus? ¿Algo así? Claro, tendría que llevarlos. Inge, de mí el DIPAV está en máquina de escritorio. Ah, qué bacano. Entonces lo que podemos hacer es que el DIPAV dejemos para, no sé, para otro examen, no sé. Déjenme pensar. Por ahí lo dejamos para el tercer parcial, que tendría que ser virtual. Y en el tercer parcial un poco se va a decantar la calidad de estudiantes. Además, se va a ver una especie de clasificación, ¿no? De quienes están bien y otros que no. ¿Qué dicen? Podríamos hacer que el tercer parcial esté compuesto por los DIPAV, el ISO 97 solamente. Y el segundo daríamos PSA, Instituto del Asfalto y ISO 93 de rígidos. Está bien, Inge. ¿Qué dicen? Entonces el último sí sería virtual. Como ustedes tienen PCs, entonces no podrían llevar su laptop, ¿no? Entonces, ¿están de acuerdo? De acuerdo al criterio de ustedes, si están de acuerdo, voy a organizar el servicio. ¿Está bien? Dije una preguntita. Claro, adelante. El segundo adelante. parcial sería más o menos para el 30. El segundo parcial Alrededor sería del para el 30 de noviembre. Antes, un poco después, no sé. 29 es lunes, ¿verdad? Podría ser por ahí 29. O podría ser 30. Pero no pasaría de esa semana. ¿Qué dicen? Está bien. El tercer parcial. El tercer parcial sería a fines de diciembre, ¿no? O muy el final, de enero. ya es enero. En enero, sí. Ya, Inge. No, pero este tiene una condición. No puede haber ya final si hay 3 parciales, ¿no? ¿Qué dicen? Pero al final, en realidad no sé si es una opción para probar, ¿no? Prácticamente se da a los 2, 3 días del anterior del segundo parcial, ¿no?
Bien que has hablado de ese tema. Que los tiempos tampoco ya darían, ¿no? Está bien, Inge. Ya, entonces serían 3 parciales y segunda instancia. ¿Están de acuerdo? De todas maneras, si no están de acuerdo, me escriben. Está bien, Podemos ingeniero. corregir, porque tienen que estar de acuerdo ustedes. Bueno, entonces vamos a seguir con nuestro tema de pavimentos rígidos. El otro día estuvimos viendo una introducción al diseño de pavimentos rígidos. Hemos dicho que esto comprende el diseño del espesor de la losa, el diseño de pasajuntas, de las barras de amarre y el diseño de caja de sello. Pero todo esto casi de manera completa se puede hacer con el DIPAP. Con el método manual lo único que hacemos es definir el espesor de la losa y también podríamos definir el tamaño de las losas, pero el diseño de las barras de amarre y la caja de sello, etcétera, no. Las pasajuntas y las barras de amarre presentamos en el método manual en tablas, en función del espesor de la losa. En cambio, en el DIPAP hay un análisis más detallado. Entonces, como en todo proyecto, vamos a tener los estudios que son particulares para cada proyecto. Entonces va a haber el estudio de suelos. En el estudio de suelos, además de clasificar, de determinar los límites de consistencia, vamos a determinar como un dato para el diseño del pavimento rígido el módulo de reacción K, que se obtiene a través del ensayo de placa que ya vimos anteriormente. El módulo de rotura del hormigón es un valor que asumimos, pero sabemos que ese valor se determina con el ensayo de carga al tercio. Entonces nosotros vamos a adoptar un valor en el diseño, pero hemos dicho que eso tenemos que escribir en la especificación técnica para que cuando llegue el momento de construir se alcance ese valor. Luego, el análisis de tráfico también es un análisis particular para cada proyecto. En el caso del ISO 93 es un análisis similar al que hacemos para pavimento flexible, solo que en vez de número estructural adoptamos el espesor de la losa. Luego vamos a determinar también la elección del tipo de pavimento, si van a ser losas con o sin barras de transferencia, si van a ser losas convencionales, losas ensanchadas o losas con bermas acotadas. Pero este detalle solo se da en el método PCA, porque sus tablas están diferenciadas de acuerdo a estas características. En cambio, en el ISO 93 no. En el ISO 97 también se considera y lógicamente en el DIPAP. Decíamos que el módulo de reacción de la subrasante es un ensayo de placa que se hace en sitio. Está formado el equipo por una serie de placas concéntricas que normalmente son 3. La inferior, la que está en contacto con el suelo, es una placa con un diámetro de 76 centímetros. Y vamos a cargar con una fuerza de 69 kilopascales a una velocidad de 0,05 milímetros por minuto. Y lo que vamos a hacer es medir la deformación. Normalmente se hace penetrar la placa hasta media pulgada. Entonces, la presión aplicada entre la penetración obtenida nos da el valor de K. Por eso es que va a ser una carga, una fuerza dividido entre una unidad elevada al cubo, porque la carga está, digamos, en libras sobre pulgada cuadrada, y la penetración en pulgadas, de ahí sale que va a ser libras sobre pulgada al cubo. Entonces el suelo funciona como un resorte.
Entonces se aplican las cargas, si es una buena calidad de suelo va a reaccionar y va a tratar de recuperar su forma original. Entonces, de acuerdo a esto se define la capacidad de soporte, va a depender del módulo K. Si es muy bajo, entonces el suelo no va a soportar muchos esfuerzos. Pero para eso el espesor de las capas que están encima se van a encargar de darle protección. También podemos determinar a través del CBR, utilizando ecuaciones de correlación, porque el valor característico que requiere los métodos de diseño es el K, pero podemos obtener a partir del CBR. También se podría obtener si se hacen estudios de flexión, a partir de un retrocálculo podemos obtener el valor K. También con el penetrómetro dinámico de cono, primero estimamos el CBR y después del CBR estimamos el valor de K. Ya vieron esto, este es el equipo para el ensayo de placa. Son 3 placas concéntricas, la de abajo tiene 76 centímetros y las que están encima, la única función que tienen es darle un soporte a la placa inferior para que no sufra alabeos. Pues tiene su manómetro para medir la presión que se está ejerciendo y va a tener otro medidor que está a un costadito que apenas se ve, que nos mide la deformación. Aquí hemos visto que para poder aplicar el ensayo están utilizando el chasis de un cargador frontal. Como el gato no tiene capacidad de levantar el chasis del cargador frontal, lo que va a hacer es transferir esos esfuerzos hacia abajo y va a producir una penetración. Entonces nos vamos a saltar el método PCA para hacer el AISTO 93 con el fin de que podamos completar también la aplicación del DIPAF. Como dijimos, estos métodos sacan los espesores para todo tipo de pavimentos. Hemos dicho para el simple, sin pasajuntas, el simple con dovelas o barras de transferencia, con refuerzo de acero sin función estructural y con refuerzo continuo. Entonces el método es el mismo, solo lo que va a variar es el tamaño de las losas y los procedimientos o la frecuencia de mantenimiento durante su vida útil. Este sería un pavimento de concreto simple que puede tener una longitud, la losa puede alcanzar una longitud de 3 a 6 metros, dependiendo del espesor de la losa. Este es un pavimento simple, pero con pasajuntas o dovelas que sirven para la transferencia de cargas. Son losas de hormigón armado, son losas que se fabrican de manera independiente. Por eso es que además de tener la armadura, tienen las barras pasajuntas, o sea, las barras de transferencia. Entonces, la armadura se aplica a 1/4 de la superficie de la losa. Y su finalidad en realidad no es darle resistencia, sino distribuir mejor los esfuerzos y controlar la fisuración. Y el con refuerzo continuo tiene en losas o tiene un pavimento, es continuamente reforzado. Solamente se va a parar si es que se termina la jornada, si es que no se ha programado de manera continuada el vaciado, pues solo en ese momento o cuando hay desperfectos en el equipo. Entonces es un tipo de pavimento que no tiene junta, solamente va a aparecer una junta de construcción por paralización de la operación de pavimentación. Entonces, para el método 93, partimos de esta ecuación, que también está en base a la ecuación de Westergaard. Han ido modificando y dándole los nuevos parámetros que se ha ido encontrando en el ensayo vial.
Entonces nos dice que el logaritmo del tráfico admisible ha de ser al factor de desviación normal por la desviación estándar, más 7.35 por el logaritmo del espesor de la losa D más 1, menos 0,06 más el logaritmo de la diferencia delta PSI, es la diferencia entre el índice de serviciabilidad inicial y final, dividido entre 4.5 menos 1,5, dividido entre 1 más 1.625 por 10 a la séptima, dividido entre D más 1 elevado a 8,46, más 422 menos 0,32 multiplicado por el índice de serviciabilidad final. Y esto multiplicado por el módulo de rotura, por el coeficiente de drenaje, multiplicado por el espesor de la losa elevado a 0,75 menos 1.132, dividido entre 215.63 multiplicado por el QJ, es el coeficiente de transferencia de carga, multiplicado en paréntesis por el espesor de la losa, menos 18.42, multiplicado por el módulo de reacción de la subrasante entre el módulo elástico del hormigón elevado a 0,25. Entonces, esta ecuación se puede aplicar con una computadora o con una máquina de calcular programable, porque aquí en esta ecuación lo que vamos a buscar ha de ser el valor de D, el espesor de la losa. Por eso es que se complica y no se puede hacer directamente. Lo que sí podemos sacar es directamente con esta ecuación, es el tráfico admisible. Entonces, para verificar, por ejemplo, un diseño, podemos recurrir a esta ecuación ya teniendo el espesor de la losa. Aquí en esta expresión hay una cosa rara, ¿no? Dice la diferencia de los índices de serviciabilidad dividido entre 4.5 menos 1,5. Debería ser directamente 3, ¿no? Pero aquí, con la mentalidad de los gringos, nos indican que 4,5 es el índice de serviciabilidad inicial y 1,5 es la serviciabilidad final que se puede aceptar antes de rehabilitar el pavimento. En el diseño se utiliza hasta 2, hemos utilizado como índice de serviciabilidad final 3, 2, 5 o 2, pero se podría, si se lo deja deteriorar un poco más, podría llegar a 1,5, pero no se puede dejar que el índice de serviciabilidad baje de 1,5. Esa es la interpretación que tiene ese término de esta ecuación. 4,5 es el índice de serviciabilidad inicial y 1,5 es la serviciabilidad final ya antes de la rehabilitación. Si tienen preguntas. Las variables de tiempo son igual que el método del pavimento flexible. Periodo de desempeño de 20 a 40 años. Hemos dicho que puede incluir los trabajos de recapamiento hasta que el pavimento pierda su geometría. Nosotros vamos a utilizar el periodo de análisis como periodo de desempeño del tráfico. O sea, vamos a utilizar 20, 15, actualmente en nuestro país es el valor que más se está utilizando para los periodos de diseño es 15, porque se ve que el tráfico tiene mucha incertidumbre. Como no tenemos un control estadístico del crecimiento del tráfico, entonces es recomendable no utilizar periodos de diseño muy grandes. Lo máximo siempre va a ser 20, pero lo recomendable puede ser 15. El nivel de confianza, la misma interpretación que en pavimento flexible. También en el caso del tráfico vamos a hacer el análisis para encontrar los ex equivalentes acumulados durante la vida de servicio, convertidos al eje patrón. El eje patrón es un eje simple de ruedas gemelas de 80 kilonewtons o 18 kilos.
Y para esto, para la conversión, vamos a utilizar los LEPs, los coeficientes equivalentes de carga. En este caso está en función del espesor de losa, que va a ser un espesor que vamos a adoptar al principio del análisis y luego con el proceso de cálculo vamos a verificar. El nivel de confianza, como hemos visto, va a tener estas características. Para arteria principal, que sería en nuestro caso de 80 a 99, hemos dicho que vamos a utilizar entre 90 y 85. En carreteras menos importantes, que sean solamente colectores, de 80 a 95, podría ser 85, y en vías locales, que normalmente podemos decir en vías residenciales, de 50 a 80, que podríamos utilizar 70, incluso 60. La desviación estándar, hemos dicho que depende de la confianza que se tiene en los datos del tráfico. Si los datos del tráfico son precisos, tienen mucha certeza, puede ser 0,34. En nuestro caso no va a ser así. El tráfico va a tener incertidumbre, y bastante incertidumbre. Entonces, la desviación estándar para pavimentos rígidos va a ser como una constante de 0,89. El factor de desviación normal, hemos dicho que es la curva, es el valor de ajuste entre la curva de comportamiento real de pavimento y la curva de diseño que utilizamos en el método AISTO. Ambas curvas van a tener la misma forma, pero van a estar desplazadas. Entonces, ese desplazamiento entre la curva de diseño y la curva de servicio va a ser la desviación normal. Pues también tenemos los mismos valores. Si utilizamos 90 de confiabilidad, nuestra desviación normal, nuestro factor de desviación normal ha de ser menos 1,282. Si R fuera 85, ha de ser menos 1,037. Entonces, el valor de serviciabilidad, de acuerdo a los valores que se ha obtenido en el ensayo vial del AISTO, es 4,5. De acuerdo a las encuestas con los choferes para flexibles, lograron determinar el valor más alto, 4,2. En los pavimentos rígidos, en los tramos de pavimento rígido, la sensación de seguridad y de comodidad de los choferes fue mejor. Es por eso que en promedio salió 4,5. Y ese va a ser siempre nuestro índice de serviciabilidad inicial. La serviciabilidad final sería 1,5, pero es el momento en que el pavimento llega a la falla. Entonces no utilizamos 1,5. Podría estar entre 2,5 a 3 generalmente, pero también tenemos valores de 2 que podríamos utilizar para vías menos importantes. Si tienen preguntas. Hemos dicho el otro dato que necesitamos para el diseño es el valor de K, que puede ser obtenido mediante el ensayo de placa o por correlación con CBR. El módulo elástico del hormigón, que también es otro dato, sino también eso se determina en ensayo de laboratorio. Pero también se puede obtener por la relación que dice que el módulo elástico es 57,000 veces la raíz cuadrada de la resistencia a la compresión, medido en P6. El módulo de rotura del hormigón a los 28 días, si es que no tuviéramos ese dato, también se podría obtener en función de la resistencia a la compresión del hormigón. En general, para el módulo de rotura del hormigón se van a utilizar valores de 4 a 4,5 megapascales. Actualmente se pueden utilizar hormigones de mayor resistencia, entonces podríamos llegar incluso a 5 megapascales.
Vamos a utilizar un coeficiente de drenaje. Es un solo coeficiente, entonces vamos a sacar el promedio de acuerdo al valor que nos dan las tablas. El valor de transferencia de cargas va a estar en función si del pavimento tiene pasajuntas o no tiene pasajuntas, además si tiene bermas de hormigón ligadas o sobreanchos. Entonces este coeficiente de transferencia de cargas que denominamos J es un factor que nos mide la capacidad de una losa de transferir una parte de su carga a la losa vecina. Se podría decir que una junta tiene una capacidad de transferencia del 100% si la mitad de su carga la transfiere a la siguiente losa. Normalmente eso no se da. En buenas condiciones se puede llegar al 45%. Que el 45% de la carga de la rueda que está en una losa sea transferida a la siguiente. Este porcentaje lógicamente va a depender si el pavimento tiene o no tiene pasajuntas. Si tiene pasajuntas, lógicamente el porcentaje de transferencia es mayor. Si no tiene pasajuntas, la transferencia solamente se hace por fricción entre los agregados que están unidos de una losa y de la otra, que están en contacto de una losa con la siguiente. Además, ha de depender si el pavimento tiene bermas de hormigón ligadas o losas con sobreancho. ¿A qué se refiere esto? Una vía convencional va a tener dos carriles. Él va a tener, si es que tiene pasajuntas, va a tener sus dovelas en la junta. Este sería un pavimento convencional con pasajuntas. Con el fin de proteger a los bordes de la losa, porque ¿qué pasa cuando hay una rueda que está pisando el borde justo pegado a la junta transversal y en el borde? La superficie de sustentación es muy pequeña porque una parte de esa superficie se va hacia afuera. Entonces, en estas condiciones, los bordes de losa se van a fisurar con mayor facilidad. Los conductores normalmente, los de camiones grandes, les gusta ir pegados al borde. Entonces causan mayor deterioro. Por eso es que han surgido los criterios de hacer
pavimento rígido con bermas acotadas. En este caso, las bermas son de pavimento flexible. O sea, puede ser un tratamiento superficial o puede ser una carpeta. Pero que no está ligada a las losas de hormigón. O finalmente incluso puede ser solo de tierra. O sea, ha de ser una berma de mezcla asfáltica en caliente o también puede ser una mezcla de emulsión. Pero si tenemos otro caso, entonces queremos proteger los bordes y hacer que el pavimento dure más y tenga mayor resistencia. Pues vamos a incorporar bermas acotadas. La berma acotada es del mismo material del pavimento rígido, o sea, es un hormigón de la misma calidad que las losas. Además, que está unida a las losas de la plataforma con barras de unión. Entonces, cuando pise el camión, el borde de la losa, área de sustentación ha de ser mayor. Entonces, ya el borde de la losa está protegido. Lógicamente que aquí tiene que haber una buena señalización, porque si no, el chofer por ahí, como tiene tendencia de ir al borde, va a pisar la berma acotada. Entonces, la berma acotada en general va a tener el mismo espesor y la misma calidad de hormigón. Entonces, para evitar eso, lo que se hace en primer lugar es poner una buena señalización en el borde de la losa y además se ponen sonorizadores. Pueden ser hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Entonces eso se va a colocar durante la construcción. Puede ser unas 2 filas. ¿Qué va a pasar si el chofer se sale del borde de la losa? El camión va a empezar a sacudirse. Entonces el chofer se va a ver obligado a entrar a la losa de la plataforma. Por eso dicen que llaman también vulgarmente roncadores. Si es que el chofer se ha dormido y se ha salido de la plataforma, va a empezar a sacudirse y va a despertar. Entonces, para que este funcione, para que esta berma acotada funcione, necesariamente tiene que tener estos elementos, porque lo que estamos queriendo es que la rueda del camión no pise el borde. Entonces, esto va a obligar a que el chofer siempre vaya pegado a la señalización del borde de losa. ¿Y cómo es la losa ensanchada?
Entonces las losas ensanchadas son las losas normales más 60 centímetros en el borde. Entonces se ha visto que estos esfuerzos críticos se dan en los 60 centímetros del borde. Entonces aquí también esta berma acotada va a tener un ancho de 60 centímetros. Si fuera más sería mejor, pero por condiciones económicas se pone el mínimo, serían los 60 centímetros. Entonces en vez de hacer una berma acotada, se puede hacer una losa ensanchada. Si aquí teníamos una losa convencional de 360 con una berma acotada de 0,60. Entonces aquí nuestra losa ensanchada ha de tener un ancho de 4,20. O sea, los 360 más 0,60 a cada lado. Sería más, ¿no? Sería 360, 420. Si hablamos de un carril, sería 420, ¿no? Este también es un solo carril, ¿no? Un carril, entonces sería 420. Entonces, lógicamente que aquí también hay que hacer el mismo truco, digamos, que en las bermas acotadas. Entonces se va a poner la señalización muy clara del borde de losa, que sería el borde del ancho convencional. Y aquí también los elementos para impedir que el camión circule por esta faja. Los sonorizadores. Que van a hacer que el chofer no vaya pisando esta faja. Entonces, estas dos formas de controlar los esfuerzos de borde se van a dar en estas condiciones. Y de acuerdo a eso, nuestro factor de transferencia de carga va a tener un valor. Entonces tenemos esta tabla que se interpreta en función de lo que hemos hablado. Dice el tipo de pavimento. Entonces, para el pavimento de junta sencilla y junta reforzada y con refuerzo continuo. Entonces nosotros vamos a estar en la primera fila, o sea, junta sencilla o junta reforzada. Entonces ahí la pregunta es, ¿va a tener bermas de asfalto o van a ser bermas de hormigón ligadas? Entonces aquí también entran las losas ensanchadas. Si va a tener bermas de asfalto, entonces no tiene ninguna protección en el borde, porque la berma de asfalto lo que hace es evitar la erosión del borde, además servir de un ancho adicional para una parada de emergencia de los vehículos, para un estacionamiento temporal del vehículo. Luego nos preguntan si va a tener dispositivos de transferencia. Los dispositivos de transferencia son las pasajuntas. Entonces vamos a decir sí o no. Si es bermas de asfalto y tiene dispositivos de transferencia, nuestro coeficiente J ha de ser 3.2. Y si no, va a tener un valor entre 3.8 y 4.4. Eso significaría 4.1. En cambio, si tenemos bermas de hormigón ligadas o losas ensanchadas y además tenemos dispositivos de transferencia, nuestro valor ha de variar entre 2.5 y 3.1. Promedio ha de ser 2.8. Y si no tuviera varas de transferencia, ha de estar entre 3.6 y 4.2. Entonces sería 3.9. Entonces de aquí va a salir el valor del coeficiente J. Si tienen preguntas.
Nada. Para el drenaje es el mismo procedimiento que pavimento flexible. Definimos la calidad del drenaje y el porcentaje de tiempo próximo a saturación. La calidad del drenaje va a ser excelente si fuera 2 horas, bueno un día, regular una semana o muy pobre cuando el agua se queda permanentemente en el pavimento. Y luego tenemos los valores del coeficiente de drenaje. Si tenemos una calidad buena y el porcentaje está entre 5 y 25, nuestro factor estaría entre 1, 10 y 1. Podemos adoptar el mayor o el promedio, entonces sería 1,05. Entonces, estas tablas son las mismas que de pavimento flexible. Para determinar el espesor, podemos hacer la solución matemática manual, podemos hacer utilizando monogramas o aplicando el software DIPAP. Ustedes tienen estos ábacos para el diseño. Entonces, este abaco vamos a entrar primero en este rectángulo, con el valor de K. Luego vamos a ir hasta interceptar el módulo elástico, que está en millones, 3 millones, 5 millones, 7 millones. De esa intersección vamos a sacar una línea transversal hasta el lado vertical del rectángulo. Ese punto del lado vertical del rectángulo vamos a unir con el módulo de rotura en P6. En nuestro caso puede ser 650 o 600. El valor que hemos dicho está entre 45, entre 40, 45 o 50 kilos sobre centímetro cuadrado, o 4, 5 o 5 en megapascales. Entonces aquí está en P6. Aquí está, digamos, 650, que es el valor que normalmente se utiliza. Y se prolonga hasta este pivote o línea de cambio. Ese punto de la línea de cambio se une con el factor de transferencia de carga J y se va hasta otro pivote o línea de transferencia. Y eso vamos a unir con el coeficiente de drenaje. Y vamos a ir hasta una línea maestra o una línea de cambio, sería línea de cambio de página. Entonces aquí vamos a marcar al valor que hemos llegado y vamos a ir al siguiente ábaco. Entonces aquí tenemos, era la línea maestra, donde hemos quedado con el anterior ábaco. Eso vamos a unir con la pérdida de serviciabilidad y vamos a llegar a un lado del cuadrado. Y de ahí sacamos una línea transversal. Y del otro lado vamos a entrar con la confiabilidad. Unimos con la desviación estándar. Y vamos hasta una línea de cambio. El punto de la línea de cambio unimos con los ESALs, con los ex equivalentes que están en millones. Y vamos hasta el lado inferior del cuadrado. Y de ahí también sacamos otra línea transversal a este lado. Y el punto donde se unen estas dos transversales, vamos a leer el espesor de la losa en pulgadas. Si tienen preguntas. Nada, todo está claro. Entonces mañana vamos a hacer ya un ejercicio viendo lo que hemos hecho, pero todos tienen que tener su texto para utilizar el ábaco.
Hemos dicho que Abacus es mejor que impriman de la guía original que ustedes tienen de LAST. Entonces ahí tienen estos Abacus de flexible y de rígido. Entonces de rígido pueden imprimir directamente de la guía, porque en la fotocopia se distorsiona. Si tienen preguntas, nada, espero que todo esté claro. Entonces vamos a quedar ahí y mañana vamos a hacer ejercicios. Y además les voy a avisar cómo podemos hacer la distribución de exámenes en 3 parciales. Que les vaya bien y de un rato los que pasan aeropuertos nos podemos encontrar. Hasta luego. Hasta luego. Inge, disculpe. El Adelante. tema del DIPAF, porfa, no sé si ha podido o no se olvide de hablar con el IBCH de lo que no podíamos, teníamos errores y así. Sí, pero la verdad es que no he tenido tiempo de mirar con calma. Voy Ya, a Inge, mirar gracias. y para el lunes te aviso con seguridad. ¿Ya? Súper, Inge, gracias. Listo, que les vaya bien, buenas tardes.